Vamos a revisar los trastornos del metabolismo del calcio. Es importante mencionar que, aunque revisaremos brevemente un poco de la fisiología del calcio en las primeras diapositivas, en realidad es responsabilidad de los estudiantes el revisar cuando menos la parte introductoria que viene en el libro de texto, en el CECIL, porque puede ser sujeto de que haya preguntas que puedan no tocarse durante esta clase, pero que si están contenidas en esa introducción también serán tomadas en cuenta para la evaluación. El calcio es un elemento fundamental en la fisiología del cuerpo. El calcio participa en todas las funciones celulares, participa en la secreción glandular, participa en la contracción muscular, en la contracción cardíaca, en las vías de señalización. Entonces el calcio es un elemento fundamental que generalmente está modulado y mantenido dentro de muy estrechos números en cada persona. Si bien el rango de normalidad puede ser amplio, frecuentemente cada sujeto tiene un rango de normalidad que se mantiene dentro de un rango bastante estrecho. Es algo importante que también, como veremos en la clase, habitualmente en el pasado, que no podía ser medido el calcio en forma, digamos, rápida, era frecuente ver alteraciones muy pronunciadas, manifestaciones clínicas bastante importantes de la cronicidad de la enfermedad, que en la actualidad, debido a que puede medirse en forma sencilla, rápida, entonces muchas veces encontramos muchas de estas alteraciones que veremos adelante en forma asintomática. Entonces revisamos primero hipercalcemia y al final hipocalcemia. En realidad, aunque su definición es, como ustedes ven, un aumento normal de la concentración sérica de calcio ionizado, es importante mencionar que hay dos condiciones que modifican el calcio. Habitualmente no tenemos nosotros en la medición rutinaria de laboratorio el calcio ionizado, sino el calcio total. Y entonces el calcio total es importante que este debe ser de alguna manera corregido dependiendo del nivel de albúmina sérica que tenga el sujeto y el estatus ácido básico. Es frecuente que en fisiología ustedes revisaron la fisiología del calcio en el sujeto normal, pero el paciente que tiene anormalidades en el calcio también tiene anormalidades en otras sustancias que lo modifican. De tal manera que hay una fórmula, un ajuste que hay para el nivel de albúmina sérica que tenga el sujeto. El nivel de albúmina sérica que es, digamos, el que nosotros consideramos normal es 4. Y a partir de 4 hay un ajuste por cada gramo que baje la albúmina de lo normal de 0.8 miligramos de calcio sérico. Esto quiere decir que si alguien tiene 10.2 miligramos de calcio en la sangre, pero su nivel de albúmina es de 3, entonces a ese 10.2 hay que sumarle 0.8, y entonces el nivel de calcio corregido, que es el que realmente tiene el paciente, sería de 11. Este concepto está contenido también en el CECIL y deben revisarlo con un poco más de detalle. También el estatus ácido básico produce la disminución o el incremento en el calcio dependiendo del nivel de pH que tengamos. Hay tres órganos y tres sistemas hormonales en forma concreta que están implicados en la fisiología del manejo del calcio. En términos generales, pues, podemos decir que los órganos más importantes son el intestino, el hueso y el riñón. Todos ellos modulados por tres hormonas, también importantemente, que veremos más adelante. Ustedes ven cómo hay un recambio de esto a través del intestino hacia el líquido extracelular, y el hueso finalmente se convierte de alguna manera en un reservorio para el calcio. Siendo tan importante los mecanismos implicados en el mantenimiento del calcio en la sangre, lo que priorizan es que tengamos el calcio en la sangre normal, a expensas muchas veces de que el hueso se debilite. Eso lo veremos en una clase posterior cuando veamos el concepto de osteoporosis. Algo importante con el calcio es que, a diferencia de otros elementos, nosotros tenemos pérdidas obligadas de calcio por la orina y por el excremento, aproximadamente entre 200 y 300 miligramos de calcio al día. Y esto hace que si nosotros no consumimos calcio en cantidad suficiente para lograr un balance positivo, a la larga vayamos teniendo pérdidas del mismo y tengamos un balance negativo a través de la vida. Y esto da como efecto frecuentemente que sea
un nivel deleterio a nivel de hueso. En cuanto a las hormonas, la hormona más importante es la que yo muestro aquí, la hormona paratiroidea. Vean que esta curva sigmoidea que ustedes pueden ver, como a niveles altos, aquí está graficado por la PTH sérica y por otro lado el calcio plasmático. Vean cómo cuando disminuye el calcio por abajo de lo normal, rápidamente hay una respuesta de incremento de la paratiroides, secundario a eso, tratando de mover los mecanismos que ya habíamos visto de incremento en la reabsorción tubular en riñón y en el hueso para tratar de mantenerlo. Pero por otro lado, a diferencia de otras hormonas, la paratormona, que frecuentemente nosotros abreviamos como PTH, a pesar de tener niveles de calcio muy elevados, nunca se suprime completamente. Puede ser que no lo detectemos dependiendo del nivel que tengamos por el ensayo que estemos usando. Pero si tenemos un ensayo suficientemente sensible, pues vamos a ver niveles de calcio bajos, pero nunca indetectables a pesar de hipercalcemias muy marcadas. Esta es una forma también sencilla de demostrar este metabolismo. Vemos en la parte superior izquierda una célula paratiroidea, la cual básicamente la secreción de paratiroides es modulado por el nivel de calcio sérico y un receptor sensible al calcio que hace y modula que la paratormona funcione a diferentes niveles. Una puede ser a nivel de hueso aumentando la resorción, otra es a nivel del riñón, incrementando la reabsorción de calcio y disminuyendo la reabsorción de fosfato. De hecho, cuando se descubrió la paratormona, se le daba como un efecto importante que era fosfatórica más que reabsorbedora de calcio inicialmente. Por eso, cuando tenemos alteraciones en la paratormona, sean primarias o secundarias, frecuentemente tenemos niveles de fosfato anormales también, aunque no se salgan del rango esperado. Y por otro lado, a nivel de la 1-alfa-hidroxilasa que existe en el riñón, lo que hace es estimular la producción de 1,25 de hidroxivitamina D3, que es el calcitriol, que va al intestino y de esta manera indirecta incrementa también la absorción de calcio y de fosfato. Esto en función de mantener los niveles de calcio normales. Entonces, la hipercalcemia va a resultar de alguno de estos elementos que esté alterado, ¿verdad? Hay una entrada incontrolada de calcio por alteración de algunos de estos mecanismos que aquí están también ejemplificados, ¿verdad? Este aumento puede ser por liberación de calcio de los huesos en forma anormal, no sé, en algunas alteraciones que puede ser por incremento del calcitriol o por algunos otros elementos que revisaremos en esta misma clase, o puede ser por alteraciones en la vitamina D y que también de este elemento. Entonces, cualquiera de estos, por eso es importante conocer la fisiología, nos va a producir este evento. Las otras hormonas que también participa, digamos que contrarreguladora de alguna manera de la hormona paratiroidea, es la calcitonina. Entonces podemos hablar que las tres hormonas que están implicadas en la hormona paratiroidea, la calcitonina y la 1,25 de hidroxivitamina D3. En realidad el sistema de la vitamina D es un sistema hormonal y estos interactúan y son autorreguladas. La calcitonina, como ustedes pueden ver aquí, pues responde ante las concentraciones de calcio sérico inhibiendo la liberación de calcio por el hueso, a diferencia de la hormona paratiroidea que lo estimula. Y entonces veamos cómo de esa manera ejerce una función contrarreguladora que realmente en el ser humano ha perdido una importancia fundamental. La mejor prueba son los pacientes que por enfermedad tiroidea se les hace una tiroidectomía total para curarles un cáncer de tiroides y pues bueno, se va también la secreción de calcitonina y no hay ningún efecto deleterio en la fisiología del organismo. Si bien la hipercalcemia se puede dividir dependiendo de la cantidad de calcio sérico, en lo que ustedes ven aquí, menor de 12, moderada entre 12 y 14 y severa más de 14, pues lo que más determina es el cuadro clínico, ¿verdad? La adaptación que puede tener el sujeto, porque podemos ver pacientes que llegan con hipertensiones que pueden clasificarse, hipercalcemia, perdón, que pueden clasificarse como leve, pero tener una gran alteración
de conciencia y tienen que ser abordados rápidamente, o algunos pacientes que tienen hipercalcemias muy importantes y que llegan caminando. O sea, esto lo hemos visto. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas y paraclínicas de los pacientes con hipercalcemia? Aquí es donde puede estar complicado. O sea, el paciente puede tener manifestaciones de la enfermedad de base, ¿verdad? Las causas de hipercalcemia puede ser un cáncer, puede ser un hiperpara, tiroidismo. Entonces, ¿cuáles son por la enfermedad de base y cuáles son por la propia hipercalcemia? Ya que la propia hipercalcemia tiene gran variedad de síntomas y afecta a múltiples órganos. Y lo que les dije hace rato, la severidad y presentación no están exclusivamente relacionados al grado de hipercalcemia, sino depende de la edad, diferente un paciente de 40 años que un paciente de 80, si tiene metástasis, si tiene insuficiencia renal, si tiene insuficiencia hepática, pero podemos ver cómo la sintomatología abarca a gran variados aparatos y sistemas. Ya en forma general es una causa de pérdida de peso, anorexia, prurito y polidipsia. Neuromuscular, de estos síntomas lo que generalmente podemos ver es la fatiga, porque estados muy importantes de hipercalcemia nos pueden dar alteraciones de la conciencia del tipo confusión, psicosis, hasta estado de coma. Esto depende del grado de hipercalcemia, pero también de la velocidad de instalación. Frecuentemente el gastrointestinal lo que más vemos es constipación e hilo paralítico. De hecho, hemos tenido casos de pancreatitis aguda por hipercalcemia que han sido escritos y los tenemos aquí en el hospital. En general, lo que generalmente podemos ver es hipercalciuria y nefrolitiasis. Claro que en el diagnóstico diferencial de síndrome poliórico, vean cómo entra también la hipercalcemia. Y cardíaco, pues, produce alteraciones en la conducción cardíaca. Pueden ver que hipertensión secundaria también puede ser por hipercalcemia. Entonces, basado en esta fisiopatología y los síntomas, lo más importante es entonces que nosotros lo abordemos de esa manera. Y si la hormona paratiroidea es la hormona principal que modula este sistema, pues lo que tenemos nosotros para su abordaje es si la enfermedad, la hipercalcemia que tiene un sujeto es porque la PTH está elevada o porque la PTH está baja. Entonces, cuando la PTH es la que está elevada, vamos a encontrar la causa más frecuente de hipercalcemia benigna, ¿verdad? Que es el hiperparatiroidismo primario. Cuando la hormona paratiroidea, o sea que la PTH está disminuida, la causa más frecuente va a ser por enfermedad maligna. Entonces, podemos decir en términos generales que cuando una hipercalcemia es un poco más crónica y es en paciente ambulatorio, debemos de pensar en primer lugar en un hiperparatiroidismo primario. Cuando el paciente está hospitalizado o tiene hipercalcemias muy severas o que tienen poco tiempo de evolución, debemos de pensar que esté relacionada al cáncer, básicamente. Porque hay otras causas. Enfermedades por hormona paratiroidea, si bien ya les dije que el hiperpara primario es el más frecuente, puede hipercalcemia hipocalcémica familiar o, como en todas las enfermedades endocrinas, puede haber secreción ectópica de hormona paratiroidea, aunque es muy rara, son las causas. No solamente la enfermedad maligna, que la veremos a más profundidad un poquito más adelante, sino otras por vitamina D. La vitamina D es una vitamina liposoluble y cuando las tomas en exceso puede acumularse en la grasa corporal y puede producir intoxicación por vitamina D. Y también en trastornos reumatosos como tuberculosis, sarcoidosis, ha sido descrita que pueden un alfa hidroxilar y entonces podemos encontrar una producción excesiva de calcitriol que da como consecuencia hipercalcemia. Otras causas que no son medidas por hormona paratiroidea, sobre todo las endocrinopatías, la tirotoxicosis y el hipoadrenalismo, pues son capaces de también causar esta enfermedad. Cuando tú tienes alguna enfermedad que tiene un aumento del recambio óseo y el paciente se inmoviliza, como la enfermedad de Payet, esto también es otra causa no por PTH, o sea, la PTH va a estar baja o normal. Insuficiencia renal con la abdominólisis y la ingestión excesiva de carbonato de calcio, el síndrome de leche y alcalinos, que era una terapia que se usaba para síndrome ulceroso hace muchos años y que afortunadamente la vemos con menor frecuencia. Entonces, de las causas de hipercalcemia, revisamos primero el hiperparatiroidismo primario. Es un trastorno que ocurre por hipercalcemia con hipersecreción de la hormona paratiroidea. La mayoría de ellos va a ser por adenomas solitarios esporádicos. Recordemos que la mayor parte de nosotros tenemos 4 glándulas que están
ubicadas, son unas glándulas pequeñitas del tamaño de un arroz, que están ubicadas, están incluidas en la tiroides. Generalmente, anatómicamente están dispuestas, aunque pueda haber algunas ectópicas, y 85% de las veces nosotros tenemos de pensar que es un tumor solitario. 15% de ellos pueden tener hiperplasia, y cuando tienen hiperplasia debemos de pensar en neoplasia endocrina múltiple, tipo 1, tipo 2, hipercalcemia hipocalciúrica familiar, o sea, otros diagnósticos diferenciales. El caso del carcinoma es un caso muy raro, ¿verdad? Existen muy pocos casos reportados en la literatura y si lo ven prácticamente tendrían que hasta reportarlo. Y les decía yo al principio de esta clase que la incidencia ha aumentado porque ahora medimos sistemáticamente el calcio en la sangre, aunque desde ahorita les digo que esa sistematización no es totalmente exacta. Cuando tú tienes una hipercalcemia en estos exámenes que tomas, digamos, rutinariamente, tú debes de repetir. Primero ver cómo está la albúmina para ver si el calcio corregido también es normal, como les dije al principio. Y segundo, tienes que repetir nuevamente el calcio, al menos 2 o 3 veces, para estar seguro que esa hipercalcemia es sostenida. Esta incidencia entonces ha ido aumentando, ¿verdad? Aumentamos después de los 50 años de edad, afectan, como ustedes pueden ver aquí, casi al triple de las mujeres, y pues vemos una gran cantidad de casos asintomáticos. Quiero presentar este cuadro clínico para llevarlos hacia el caso de la sospecha que debemos de tener. Esta es una paciente femenina de 40 años de edad que acude al laboratorio para estudios por un examen médico de admisión. La paciente estaba prácticamente asintomática, todo estaba normal, pero su calcio sérico, de 8.5 a 10.5 para ese laboratorio, está discretamente elevado en 10.9. Y su potasio, su fósforo, perdón, estaba disminuido a 2 miligramos. Un examen general de orina que mostraba cristales de oxalato de calcio, ninguna otra cosa relevante en la historia clínica, no tenía antecedentes familiares importantes. Llama la atención la presión arterial también, tiene una hipertensión arterial estadio 1 para una mujer de 40 años joven, sin otra anormalidad, llamaba la atención. Creo que es médico lo que dijimos, debes de repetir nuevamente. Y añade el medir la paratormona. Es importante aquí también que cuando yo quiero medir la paratormona y ver si esta tiene alguna anormalidad relacionada con el calcio, yo no puedo tomar un día el calcio sérico, hoy, tener mañana tomar la paratormona. Siempre debo tomarlos en la misma muestra, ya que los valores de calcio y de paratormona pueden modificarse. Entonces, para que yo pueda evaluar adecuadamente a estos pacientes, lo debo de tomar simultáneamente. Entonces, este médico lo que hace es repetir el estudio, vuelve a salir 1 miligramo por arriba de lo normal, el fósforo 2.4, prácticamente niveles normales bajos, pero la paratormona cuyo nivel máximo de lo normal es 65, sale en 72. ¿Tiene un hiperparatiroidismo o no? Pues el paciente con ese calcio debería tener una paratormona baja, ¿verdad? Si fuera por otra causa. Entonces esto establece ya la sospecha alta de que tiene una hipercalcemia que está mediada por una paratiroides elevada. La mayoría de estos pacientes, como este paciente, son asintomáticos. Algunos pacientes pueden presentar síntomas vagos, fatiga, debilidad, trastornos mentales realmente que no te llevan a nada, pero que deben de ser de fuerte sospecha en un paciente como esta. Por ejemplo, la nefrolitiasis los pacientes con nefrolitiasis son pocos porcentaje de ellos que tienen hiperpara, pero los pacientes con hiperpara podemos tener hasta un 10% de los pacientes que pueden tener piedras y eso nos hace sospecharlo. También mostraré más adelante una anormalidad ósea característica que también lo vemos poco frecuente en la actualidad, que es la resorción subperióstica de hueso y la llamada osteitis fibrosa quística. La anormalidad muscular depende de la cronicidad. En el hiperparatiroidismo primario podemos ver miopatía proximal, dificultad para levantarse de sentado, cuando van al baño batallan para levantarse, para subir escaleras. De hecho, puede ser una prueba al paciente que haga unas sentadillas en el consultorio y va a ser poco probable que los pueda hacer. Condrocalcinosis, una pseudogota también, y no datos físicos específicos. Realmente, si tú vas a tocar una tumoración en cuello que corresponde a paratiroides, pues hay que pensar en cáncer, ¿verdad? O sea, realmente es muy raro encontrarlo. Y la queratopatía en banda, que es una calcificación en la córnea a las 3 y a las 9 del reloj, es un dato que también específicamente deberíamos de buscar por depósitos de calcio, que puede haber en algunos casos
en estos pacientes que sean extraesqueléticos. Entonces, ¿cómo se establece el diagnóstico de hiperpara primario? Pues como este paciente le buscaron determinaciones de calcio, fósforo y PTH nuevamente. Tú nunca debes de ir a buscar estudios de localización si no tienes los estudios bioquímicos que nos están comprobando la enfermedad, ¿verdad? Entonces, si quieres, ante la duda, puedes volver a tomar los exámenes, ¿verdad? Pero debes de tomar exámenes adicionales como la densitometría de columna y cadera para poder ver que el efecto que está teniendo sobre el hueso es un efecto que era inesperado por una paciente de 40 años. En este paciente se le toma una DEXA de columna y cadera y muestra un T-score de menos 2.5, menos 2.3, o sea, criterios densitométricos de osteoporosis en una paciente de 40 años de edad, aunque no ha tenido fracturas. Y se muestran algunas lesiones óseas que son características del padecimiento, y es cuando entonces se piden estudios de localización, que son básicamente un ultrasonido de alta sensibilidad y una gamografía paratiroidea con un radioisótopo específico para paratiroides, que es el Sestamibi. Estas que ustedes pueden ver son lesiones radiológicas que ahorita veremos en más detalle. Lo que vemos es muy específico de paratiroides, una resorción superióstica que es frecuente en los lados radiales de las falanges y las clavículas distales. O sea, si no lo buscas en esos sitios, probablemente no los vas a encontrar. Casos más crónicos nos pueden dar lesiones óseas transparentes que representan tumores pardos o calcificaciones en tejidos blandos. Aquí vemos que la osteoitis fibrosa nos puede dar dolor óseo. Son pocos los casos o las causas: osteomalacia, osteoitis fibrosa, que puede ser o nos puede dar dolor óseo en pacientes con alteración del metabolismo del calcio. Aquí hay un remodelado óseo distorsionado, desorganizado, puede haber fracturas patológicas, las corticales se adelgazan y el hueso se desmineraliza. Ahorita veremos estas lesiones abultadas del hueso que se llaman tumores pardos y la osteoitis fibrosa quística. Aquí vemos, lo señalamos con las flechas, como vemos en el lado radial, ¿verdad?, de las falanges, esa resorción que podemos ver. Ahorita veremos en un poquito más de acercamiento. Vean como un sacabocado, que lo podemos observar donde están las flechas y que representan precisamente esa resorción superióstica característica en los sitios que ya mencioné previamente. Y pues podemos ver estos verdaderos agujeros, digamos, que podemos encontrar aquí en cráneo y fémur, ¿verdad? Ellos están señalados y creo que es muy claro la forma en que se ven, también como la resorción superióstica en estos sitios. Entonces son verdaderas lesiones acumulativas de esta alteración. Entonces, el hiperpara primario, lo que vamos a encontrar como anormalidad del laboratorio va a ser hipercalcemia, hipercalciuria, fosfaturia asociada a hipofosfatemia y aumento de la concentración de PTH intacta. En general, entonces, la clave del diagnóstico es tener una hipercalcemia e hipercalciuria en presencia de paratormona elevada. Por lo tanto, las alteraciones que ustedes ven ahí, pero no son claves para el diagnóstico. Simplemente, por ejemplo, el aumento de la fosfatasa alcalina pues se ve incrementado porque la fosfatasa alcalina viene a partir del hueso, y lo que nos está demostrando es que tiene un incremento en la resorción ósea por la activación a través del osteoblasto que producen el osteoclasto, la paratormona. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos que tener los elementos más que podamos para tener el diagnóstico. Entonces, el diagnóstico en la historia clínica, como siempre, les decía, la medición de la PTH intacta, o sea, la PTH tiene una vida media de 3 a 10 minutos. En el pasado se medían fracciones de la PTH y eso hacía muy difícil hacer el diagnóstico. En este momento la PTH intacta es altamente sensible. Y por último, los estudios de imagen. En este paciente se le hace precisamente este ultrasonido que muestra un nodo que corresponde a la paratiroides y se le hace este estudio de gammagrama de Sestamibi. Lo que es el Sestamibi es un radioisótopo que es captado inicialmente por la tiroides y en una segunda fase es liberado y se queda en la paratiroides que esté anormal. En este caso, ya les había yo mencionado, lo muestro aquí en la gráfica que está al lado derecho, cómo están las 4 glándulas y una está pues dominante porque es el adenoma. Creo que es muy ejemplifico bastante en esta imagen precisamente lo que se captó en el paciente. Vale la pena decir en este momento, porque es una causa de hipocalcemia, que el resto de las glándulas, las otras 3,
se echan a dormir. De alguna manera se atrofian un poco, pero van a volver a reaccionar en el momento que quitemos la paratiroides, que está afectada. Eso es importante porque los pacientes pueden tener transitoriamente una hipocalcemia funcional mientras empiezan a actuar, o empiezan otra vez a echarse a andar los mecanismos del resto, de las otras tres paratiroides, que de alguna manera están inhibidas por la hipercalcemia, porque tienen un funcionamiento normal. ¿De acuerdo? Así entonces, una vez que tenemos el diagnóstico de esta paciente, el definitivo tratamiento debe ser una paratiroidectomía quirúrgica que actualmente, dependiendo del hospital donde se muevas, puede ser mínimamente invasiva. Eso depende del expertise del cirujano, pero esa es la cirugía que idealmente se debe de hacer. En algunas ocasiones, cuando no se puede operar al paciente, no se quiere operar, lo cual son muy contadas ocasiones, pues por el fosfato por vía oral para disminuir el valor sérico de calcio por tiempo largo, pero pues va a tener que estar vigilando que no haga hipercalcemia mayor de 11 miligramos por decilitro, que no tenga alteración en el riñón que te pueda dar por la hipercalcemia, que no empieces a tener osteoporosis, porque en ese momento entrarías a lo que por consenso se ha llamado guías para cirugía de paratiroides en pacientes asintomáticos. Esto es, cualquier paciente que tiene uno de estos es candidato a cirugía. Como esta paciente probablemente tenía un calcio sérico que no iba más arriba de 1 miligramo por decilitro arriba del límite superior de lo normal, esto quiere decir que si lo normal es 10.5, arriba de 11.5 sería criterio, pero tenía una paciente joven, menor de 50 años y tenía un T-score más de menos 2.5, ¿verdad? Sin fractura, pero con densidad baja. O sea, cumplía con los dos criterios para hacer este tipo de abordaje. Entonces, estos pacientes, yo diría que en términos generales, independientemente de estas guías, la mayor parte de los pacientes que puedan acceder a una cirugía debería de realizarse. La otra causa de hipercalcemia, que es igual de importante, es la hipercalcemia maligna. De hecho, decía que los pacientes ambulatorios generalmente debemos de pensar en un hiperparatiroidismo primario y en los pacientes hospitalizados en una hipercalcemia maligna. Ya les pongo aquí que es la cosa más frecuente de hipercalcemia en pacientes hospitalizados. Y algo importante es que una vez que aparece la hipercalcemia, generalmente la carga tumoral es importante. Afecta al 20-40% de todos los pacientes con cáncer y esa es la incidencia que pueden tenerse por 100,000 habitantes. Está relacionado con diversos tipos de cáncer: cáncer de mama, pulmonar, mieloma múltiple, células renales, ovario, tumores gastrointestinales y linfoma. En particular, para el linfoma, generalmente la causa más importante es que el linfoma tiene la capacidad también de producir una alfa-hidroxilasa, y es a través del exceso de calcitriol que puede producirse la hipercalcemia. Pero hay diferentes mecanismos por los cuales puede haber hipercalcemia maligna. Directamente por la destrucción del hueso por células tumorales, por supuesto, pero desde hace mucho tiempo se empezó a ver que en estos pacientes que tenían hipercalcemia, antes de que saberse que puedan producirse alguna secreción hormonal que producían esta, se tomaban series radiológicas y se veía que algunos pacientes tenían hipercalcemia a pesar de no tener lesiones óseas importantes, ¿verdad?, en todo el esqueleto. Y es cuando se supo que los mecanismos humorales probablemente eran los más importantes. Generalmente, como no es una secreción de paratormona, sino de otras sustancias, lo que nosotros encontramos es una supresión de la PTH sérica, que otra vez en el abordaje de hipercalcemia dijimos de forma fisiopatológica que esté alta la PTH o que esté baja, ¿verdad? Y cambios en el manejo del calcio y fósforo e incremento en la resorción ósea. Aquí podemos ver entonces las causas de hipercalcemia maligna independientes de PTH. Va a ser la hipercalcemia maligna, probablemente la más importante, la osteolítica local, la de del 1,25 de hidroxivitamina D3, como le decían los linfomas, con medicamentos asociados a inmovilización. Dependiente de PTH, por la rara causa de un tumor por paratormona, ¿verdad? Entonces sería un carcinoma de paratiroides. Pero el resto van a ser precisamente sin secreción de PTH. En el caso de un carcinoma paratiroideo, la producción de paratormona sería altamente elevadísima. Ven cómo entonces el 80% de las causas de hipercalcemia maligna es la hipercalcemia humoral. De ellas, la
proteína relacionada a la PTH es la causa más frecuentemente de secreción. Hay otros péptidos que son las prostaglandinas osteolíticas, citoquinas o el factor activador de los osteoclastos, pero con mucho, la primera que ustedes ven en esta lista, péptidos relacionados con hormona paratiroidea, es la más frecuente. El cuadro de la causa maligna es donde encontramos habitualmente crisis hipercalcémicas. El paciente es un paciente diferente, muchachos. El paciente tiene ya una enfermedad que puede estar un poco avanzada, una enfermedad que ha minado su nutrición, que tiene hipoalbuminemia, que ha recibido frecuentemente quimioterapia u otros tipos de tratamiento. Entonces, esto es un signo de pronóstico grave por ese motivo. Dijimos que niveles mayores de 14 miligramos por decilitro, pues podemos decir que es una emergencia, ¿verdad? Hay deshidratación, náuseas, vómitos y puede haber cambios en el estado mental. Y entonces, en términos generales, podemos tratar como quiera tomar los exámenes rápidamente, que es para ver si hay otras alteraciones que nos puedan estar dando esa misma alteración. Glucosa, otros electrolitos séricos, creatinina, para ver si no hay insuficiencia renal. Por ejemplo, pacientes con mieloma múltiple, es frecuente que al momento del diagnóstico tengan daño renal. La fosfatasa alcalina para ver si hay una alteración en la resorción, los metabolitos de la vitamina D y TSH y tiroxina libre. Siempre tenemos un nivel de PTH en presencia de calcio elevado, que en este caso lo vamos a tener disminuidos. Electroforesis de proteínas si estamos sospechando una mieloma múltiple y velocidad de sedimentación globular. Y cuando la PTH esté baja, pues podemos mandar a medir la proteína relacionada con la PTH, ¿verdad? O sea, no tiene la normalidad para la hormona como tal, no va a estar presente porque esta está suprimida, porque no es la causa primaria de que ese calcio está elevado. La evaluación de la concentración circulante de la paratormona intacta es el paso inicial en la determinación de la causa de hipercalcemia en todos los pacientes. ¿Ok? Si pensamos en hiperpara, si no, la primera causa es esta. El tratamiento varía entonces de acuerdo al estado mental, la función renal y la calidad de vida. Y está encaminado, pues por supuesto que a prolongar la vida. Hay que recordar que pueden algunos de estos pacientes realmente haber fallado una terapia primaria, secundaria o terciaria al cáncer de base. Y puede entonces la hipercalcemia ser una causa de muerte por ser una enfermedad terminal. O sea, si el paciente no tiene tratamiento para su carga tumoral, realmente de nada sirve darle tratamiento para la hipercalcemia como tal, ¿verdad? Puede ser un paciente terminal que no requiera tratamiento. La mayor parte de ellos podemos tratarlos exitosamente siempre y cuando vaya a recibir tratamiento para la enfermedad de base, para el cáncer. Y lo que debemos hacer es una dieta baja en calcio, evitar la inmovilización que promueve más salida de calcio, ¿verdad? A toda costa tenemos que evitar drogas que inhiben la excreción de calcio, por ejemplo, las tiazidas que se usan para la hipertensión, las tiazidas retienen calcio, ¿verdad? Los medicamentos que contengan calcio y vitamina D y deberemos de dar, les dije, medicamentos anticáncer, pero también medicamentos para controlar el calcio. De hecho, esta es la guía para tratar al paciente. Yo diría que no necesariamente es una terapia por etapas. Siempre pasa inicialmente al paciente darle hidratación, es un paciente que viene deshidratado, el solamente expandir el volumen, el darle diuréticos, el darle sal y darle diuréticos va a hacer que tires calcio por la orina y te va a mejorar rápidamente. Casi en cualquier medio donde tú puedas estar vas a encontrar y vas a tener a la mano eso, y puede que no tengan los medicamentos, eso se tarden un poco más. Entonces, esa es la parte importante de inicio. Ahorita los detallaremos un poquito más. Les comentaba y lo vuelvo a recordar que el valor absoluto de calcio sérico no guarda relación con el cuadro clínico del paciente, muchas veces por el tiempo de evolución o por el tiempo de instalación, ¿no? Diferente por la edad. Un paciente, ya les decía, de 40 años es diferente a un paciente de 70 años en cuanto a sus manifestaciones neurológicas. El cuadro de la crisis hipercalcemia va a ser el mismo cuadro que tiene un paciente de hipercalcemia crónica, pero va a ser mucho más marcado. En renal podemos encontrar insuficiencia renal más frecuentemente, ¿ok? Y entonces nuestro tratamiento empieza por adecuada hidratación. La adecuada hidratación lo que hace es incrementar la excreción urinaria de calcio, solamente el dar sal y dar diuréticos. El diurético realmente se da más que nada para aumentar el flujo renal, pero para evitar la sobrecarga. O sea, no es fácil dar la cantidad de volumen que se necesita de líquidos
para lograr lo que nosotros queremos de disminuir el calcio. La velocidad de función depende mucho del cuadro clínico, pero la función cardiovascular del sujeto y la capacidad de excreción renal. Hay que vigilar otros trastornos hidroelectrolíticos al tal volumen, que se nos pueden venir hipocalemia, hipofosfatemia, hipomagnesemia. Nosotros tratamos de lograr 300 o 400 mililitros por hora o más, y entonces esto puede, con una hidratación, una excreción de calcio 1 a 2 gramos por día. Si no podemos, pues podemos hasta utilizar la diálisis, pero es muy efectiva a largo plazo. Es una medida inicial. Siempre el dar ahorita y dar diuréticos será nuestra primera medida, mientras lleguen las medicinas, ¿verdad? La furosemida, si bien induce calciosis también, realmente se usa para evitar la sobrecarga de líquidos, ¿verdad? Es fácil que el paciente se te encharque cuando le estás dando tanto líquido. Los esteroides es otro elemento, los esteroides en particular, como aquí la absorción de calcio intestinal, la resorción inmediata por osteoclastos, habitualmente funcionan solamente en neoplasias hematológicas. Las neoplasias que no son hematológicas no tienen papel de uso de esteroides. Las dosis que se usan son las que ustedes ven ahí, en general 1 miligramo por kilo por día. Y los medicamentos para tratar la hipercalcemia, realmente los bifosfonatos son los medicamentos de elección. Si no los tienes a la mano, puedes usar calcitonina, que también, como le mostré en la fisiología, a dosis farmacológicas, que es lo que usas en este tipo de pacientes. Entonces también inhibir los osteoclastos. El único problema es que son efectivas por poco tiempo, porque generalmente tienen taquifilaxis, que como ustedes saben es el que tú tengas un efecto que rápidamente lo pierdes. Los bifonatos que se usan para el tratamiento de la osteoporosis también, fueron usados para el tratamiento del cáncer. Particularmente el que está al último, el ácido zoledrónico, que se da en infusiones de 4 miligramos y son lo que es el medicamento de elección, siempre y cuando lo tengas a la mano. Estos son medicamentos que se absorben muy pobremente, entonces para hipercalcemia no tienen efectividad. En cambio, dados por vía intravenosa pueden ser muy efectivos y se pueden usar tan frecuentes como cada mes, porque se depositan en el hueso y ahí permanecen por un tiempo largo. Etidronato, entonces 7.5 miligramos por kilo por día, o pamidronato, 30-90 miligramos IV, que ya no está disponible en México prácticamente. Son otros de los bifosfonatos que pueden ser usados con éxito. Cuando tenemos un paciente que puede ser tratado crónicamente, digamos un paciente con mieloma múltiple, por ejemplo, que está en tratamiento crónico, los fosfatos en dosis de 1 a 3 gramos por día pueden ser de utilidad. Entonces, y con esto revisamos las causas más frecuentes de hipercalcemia, y lo siguiente es revisar lo contrario, que es la hipocalcemia. Es por todo lo contrario, la reducción normal de la concentración sérica de calcio ionizado. Aquí en su clasificación, una es porque esté deficiente, ya sea porque no está presente, porque no funciona bien la hormona paratiroidea. Esto quiere decir, la causa más frecuente de secreción deficiente de hormona paratiroidea va a ser la quirúrgica, ¿verdad? En la cual al paciente se le opera de tiroides por un cáncer o por otra causa y se llaman las paratiroides. Y eso da como consecuencia una hipocalcemia postquirúrgica, importantemente. Por supuesto que las otras causas son otras que tenemos que ver, que generalmente se presentan en forma más temprana, y la causa quirúrgica, pues obviamente está el antecedente. La causa funcional es esta que les mencionaba, son el paciente que se opera el adenoma paratiroideo, le quitas el adenoma y pues mientras se reactivan las otras 3 glándulas que están ahí, como vimos en la imagen de la gamografía, si recuerdan, que están pequeñitas y están un poco atróficas, empiezan a reactivarse. Esto puede ser algo que tarda algunos días, y entonces esta es una hipocalcemia funcional posoperatoria pasajera. El magnesio, antes que se usaba alimentar en la alimentación parenteral, prepararla y no le ponían magnesio en las unidades de cuidados intensivos, puede ser una causa de esto. Por supuesto que como todo en todo el sistema endocrino existen algunos síndromes de resistencia a la hormona, que es el pseudo hipoparatiroidismo tipos 1A y 1B. Entonces, la función de la hormona paratiroidea en esta primera gráfica está baja la paratiroides, ¿verdad? En todas estas. En la
En esta otra, la función de la hormona paratiroidea está normal o alta. Entonces, el defecto es un problema en insuficiencia renal que no tiene 1-alfa-hidroxilación. Estos pacientes tienen hipocalcemia e hiperfosfatemia, abscesión intestinal, pancreatitis aguda, metástasis osteoblásticas o deficiencia o resistencia a la vitamina D. Los síntomas no solo reflejan el grado de hipocalcemia, al igual que la hiper, sino lo agudo de la disminución. La hipocalcemia lo que produce importantemente es aumento en la excitabilidad neuromuscular, desde parestesias de manos, pies y alrededor de la boca, hasta severos calambres, espasmo carpopedal, convulsiones, necesidad de intubación del paciente. Otras alteraciones crónicas pueden ser irritabilidad, depresión y psicosis. Los signos que uno debe buscar son, o sea, cuando es evidente, como les mostré en la diapositiva previa, un cuadro por una hipocalcemia muy severa, pues es rápidamente buscar la causa que generalmente va a ser que el paciente se operó y dejó de tomar sus medicinas o se fue al hospital sin calcio y vitamina D. Los que tienen tratamiento latente son aquellos pacientes que tienen un hipoparatiroidismo crónico, por ejemplo, aquellos que ya se operaron por cáncer de tiroides, se llaman las paratiroides y pues bueno, esos pacientes lo que tienes que hacer es estar buscando que tengan datos de tetanio latente. Es el SVASTEC, que seguramente ustedes lo han hecho, lo que percute a nivel del arco cigomático y una sacudida superior después de percutirlo. Y otro es el Trousseau. El Trousseau es altamente sensible. Lo que tú haces es inflar el manguito con el que tomas la presión arterial por arriba de la sistólica y ves, cuentas en cuántos segundos o minutos aparece el espasmo del carpo. Ahorita les mostraré una imagen y entonces tú con eso puedes ver si tiene una tetania latente. El objetivo de los pacientes con hipocalcemia crónica por hipoparatiroidismo no es llevar el nivel de calcio a lo normal, porque la función que tiene la paratormona, como les mencioné cuando revisamos un poquito la fisiología, es entre otras el reabsorber el calcio de la orina. Si nosotros tenemos un calcio demasiado normal, se nos va a fugar por la orina y nos va a dar nefrocalcinosis, insuficiencia renal, nefrolitiasis. ¿De acuerdo? Entonces, eso tenemos que cuidarlo, teniendo entonces estos datos que estén inactivos pero a niveles. Este es el signo de Trousseau. O sea, normalmente cualquiera de nosotros que nos ponen el manguito, nos lo suben y nos coartan el flujo arterial, simplemente se nos va a tener parestesia, se nos va a dormir la mano, pero no vamos a tener esta contracción que podemos ver aquí muy clásica. Entonces, puede haber datos radiológicos como son calcificaciones intracraneales, de hecho puede ser causa de calcificaciones extraesqueléticas y puede ser causa de que tengas convulsiones estos pacientes. Estos datos de electrocardiograma con prolongación del QT y datos de insuficiencia cardíaca. El hipopara primario, entonces, por una secreción o acción de la hormona paratiroidea que presentan hipocalcemia e hiperfosfatemia. Esta división permanente en la secreción, ya les dije, puede verse a extirpación quirúrgica, la causa más frecuente, y las demás que ya habíamos mencionado previamente. Y la pasajera va a ser esta, ¿verdad? El hipoparatiroidismo pasajero por la supresión de paratiroides normales por adenoma paratiroideo. Esto es un paciente que yo sospechaba previamente, depende de la gran anormalidad que tenga previa a la cirugía, de la deficiencia de vitamina D que tenga el paciente o que tenga mucha enfermedad ósea, puede desarrollar algo que se llama síndrome del hueso hambriento. O sea, al momento de quitar la paratiroides y no están funcionando las otras paratiroides, el hueso tiende a tratar de recalcificarse. Y si tú no diste vitamina D, ya sea en forma de calcitriol y calcio suficiente, el paciente puede dar tetania como consecuencia. La deficiencia de PTH entonces es la secreción de una forma biológicamente inactiva. Esto es llamado pseudohipoparatiroidismo y existen estos dos tipos que les mencionaba. La 1A, que se acompaña de hipotiroidismo e hipogonadismo, y la 1B, cuya alteración es el receptor de la paratormona. El diagnóstico se hace por los valores séricos bajos o indetectables de PTH cuando hay hipocalcemia, hiperfosfatemia y función renal normal. Porque si yo tuviera valores elevados de PTH en una persona con hipocalcemia, hiperfosfatemia y con función renal normal, entonces esto quiere decir que tiene una resistencia a la paratormona. Entonces vean cómo que la función renal, que es muy importante en el paciente con alteraciones en las paratiroides,
Es importante tenerlo aquí claro. Entonces, hay que determinar la enfermedad subyacente. Las formas pasajeras no requieren tratamiento, claro. Depende de qué tan preparado esté el paciente y qué tanto tú sospeches que pueda hacer esta alteración. Cuando hay irreversible por falta de magnesio, pues se da magnesio y con eso se soluciona. Las formas permanentes, aunque ya existe paratormona para dar como sustitución, en realidad, a diferencia de las otras alteraciones del sistema endocrino, en el cual si yo tengo hipotiroidismo, pues doy tiroides, ¿verdad? Si tengo hipocortisolismo, doy cortisona. En el caso del hipopara no damos paratormona. El tratamiento estándar es vitamina D. Generalmente pensamos en dar el metabolito activo de la vitamina D, esto es el calcitriol, que se encuentra en dosis de 0.25 miligramos. Ahí tenemos que titular la dosis. El calcio bioral se da en dosis de 1 a 2 gramos al día. Y la meta de tratamiento, les decía, es la supresión de los síntomas de hipocalcemia. No es llevar lo normal, no es llevar lo normal los niveles de calcio, porque la PTH, ¿verdad? No tenemos, y entonces aumentamos la expresión de calcio y tenemos la posibilidad de nefrolitiasis. Entonces nosotros debemos de vigilar siempre, tener un calcio que tenga los niveles suficientes para suprimir los síntomas de hipocalcemia. No hay una meta de cifra. Si nosotros tenemos los niveles normales de 8.5 a 10.5, generalmente está en 8, más o menos los niveles en que se ha estipulado para que no tengan estos síntomas. Generalmente, cuando tú tienes niveles muy altos, también lo que puede causar es tener calcificaciones extraesqueléticas adicionalmente. Entonces, vuelvo a repetir, no hay un número, es el nivel de calcio suficiente para evitar los síntomas. El nivel de calcio en la sangre es suficiente para evitar los síntomas, que generalmente tienen que estar por arriba de 7.5, porque se sabe que niveles por abajo de estos, como ven en esta diapositiva, generalmente pueden tener todos estos síntomas que pueden ser inicialmente inespecíficos. Habrá pacientes que tengan gran irritabilidad neuromuscular, que tengan una crisis hipocalcémica aguda, en los cuales podemos tener espasmo carpopedal, diplopía, blefaroespasmo, convulsiones, necesidad de intubación, y estos pacientes pues requieren un tratamiento agudo. Afortunadamente existen soluciones de calcio elemental, de gluconato de calcio, que pueden darse en forma intravenosa. Generalmente se le dan 10 a 20 mililitros de solución al 10% que contiene esa cantidad, lentamente durante 10 minutos, y posteriormente se deja en una infusión cuanto baste para que el paciente tenga niveles de calcio que quiten, que impidan que tenga el paciente estos síntomas neurológicos tan pronunciados. En este momento el paciente no puede recibir la vía oral, ¿están de acuerdo? Porque el paciente tiene alteraciones de la conciencia. En el momento que el paciente empieza a recuperarse y que tiene una conciencia plena con la infusión, podemos empezar entonces la terapia oral con calcitriol y calcio oral para ir destetando el gluconato de calcio que le estemos dando. Muy bien. En casos de presentar hipomagnesemia, que es muy rara, que hay hipocalcemia refractaria, pues podemos dar también soluciones al 50% de sulfato de magnesio en 1 litro de solución glucosada al 5%, 2 litros más en las siguientes 24 horas. Generalmente la corrección de los niveles de magnesio es rápida, lo vamos a obtener en las primeras 24 horas, y antes de que tengamos niveles de magnesio normales, vamos a empezar a ver la respuesta a la hipocalcemia, o sea, de una forma rápida. En general podemos decir que todas las formas de hipopara son muy raras. En realidad aquí la incidencia varía mucho en función de la destreza del cirujano. Entonces, primero, por eso no mandamos operar a pacientes de tiroides, mandamos a operar a los que realmente necesitan, en el cual tienen cáncer de tiroides y tienen que operarse, y aún así depende mucho del medio en donde se desarrollen, ¿verdad? Entre medios universitarios como el nuestro, que tiene una gran experiencia y en el cual frecuentemente un profesor de cirugía, el que hace todas las cirugías, tenemos una incidencia súper baja de esta anormalidad, que sinceramente es muy difícil tratar al paciente a largo plazo. Es una de las complicaciones indeseables de la cirugía de tiroides que a toda costa se quiere evitar. O sea, el tratar a un paciente con hipoparatiroidismo con vitamina D y calcio es un fenómeno difícil y que tenemos durante toda la vida que educar al paciente y tratar de estarlo monitorizando con alguna frecuencia. Y aún así, como quiera, puede desarrollar las complicaciones de hipocalcemia crónica.
Entonces, esta es la última diapositiva y pues revisaremos ya en la clase las preguntas que haya y algunos casos clínicos relacionados con esto.